Bienvenidos al segundo Congreso Internacional sobre Docencia Innovadora, Sostenible e Inclusiva en la Era de la Inteligencia Artificial. Estamos participando en el Simposio de Educación Ambiental y Sostenibilidad en la Era Digital, con el tema El derecho humano a la educación ambiental y el uso de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en México. Desafíos y oportunidades. Me permito presentar al docente investigador de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, doctor Armando Osorno Sánchez, y a quien escuchan, estudiante del doctorado en Derecho de la misma institución, Rafael David Chávez Molinos. Muchas gracias. Iniciando el tema, como una breve introducción, nos gustaría señalar que la educación ambiental es un componente esencial para enfrentar los retos del cambio climático. La cuestión de la educación ambiental es algo que, como analizaremos más adelante, está regulada en el ámbito jurídico y que por lo tanto debe ser aplicada por los estados. Al ser un derecho humano a la educación y también el derecho humano a un medio ambiente sano, los estados están obligados a garantizar estos derechos humanos. ¿No? En materia de las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en México, que en adelante tendrá las siglas que aparecen ahí, TICCAD, esta es una oportunidad para articular la enseñanza ambiental con la alfabetización digital. Es una cuestión actual. El acceso a tecnologías de la información nos permite poder unirlas en materia educativa y a su vez eso también en materia ambiental, lo cual es eh, el análisis que estamos haciendo en la presente investigación. Sin embargo, también es importante identificar ciertos desafíos como la equidad, la infraestructura, y la implementación efectiva de estas tecnologías de la investigación y de las tecnologías educativas en ciertos contextos sociales y bajo el mismo territorio que es México. Sabemos que México es un territorio variado y lógicamente hay varios desafíos que el propio Estado debe digamos, de poder encontrar soluciones, ¿no? Al estar obligado a garantizar estos derechos humanos. El objetivo de la investigación es analizar el derecho humano a la educación ambiental y explorar cómo las tecnologías de la información, comunicación, conocimiento y aprendizajes digitales en México pueden servir como una estrategia educativa para su implementación, con el fin de identificar los principales desafíos y oportunidades de su desarrollo. Para nosotros es un tema relevante, ¿no? Poder estudiar esta cuestión. Vamos a ver ciertos datos dentro del mismo que, bueno, nos pueden dar estos desafíos y oportunidades que México tiene en materia de educación ambiental. En materia de la metodología de esta investigación, pues se hace un análisis jurídico y documental, en primer lugar, de los instrumentos internacionales que imponen a los estados la obligación de promover la educación ambiental. Tenemos desde la Declaración de Estocolmo de 1972, démonos cuenta del año, la Carta de Belgrado del 75, la Declaración de Tbilisi del 77. Estas dos son importantes porque son en materia exclusiva de educación ambiental. La Declaración de Río del 92, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático del 94, el Acuerdo de París del 2015, el Acuerdo de Escazú del 2021, y hay una opinión consultiva que también estamos revisando de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos del año 2025. Es decir, estamos abarcando desde el nacimiento del derecho internacional ambiental hasta la actualidad. También hacemos un examen a la regulación mexicana, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 3, 4, 6 y 133, la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en tres artículos, disculpen, con sus fracciones respectivas, la Ley General de Cambio Climático y la Ley General de Educación. En este sentido, me gustaría dar la palabra al doctor Osorno para que nos pueda hacer una precisión muy interesante que vale mucho, por favor, la pena que puedan tomar nota. Adelante, doctor. Muchas gracias, maestro Rafael. Pues como lo platicábamos previamente, creo que para muchos participantes en esta ponencia, sobre todo aquellos que no son mexicanos, que desconocen un poco el fondo de la estructura del sistema jurídico mexicano, es importante hacer la distinción respecto de que existen, además de las leyes generales y de las leyes federales, leyes nacionales y obviamente algunas que se denominan de aplicación federal implícita. En este sentido, cuando nosotros hablamos de una ley que se apellida general, esta tiene como objeto
precisamente establecer principios, bases y competencias mínimas que deben ser desarrolladas por la propia federación. Recordemos que México hoy día, o los Estados Unidos mexicanos, son un grupo de estados que se han unido con un propósito determinado. Esto da como producto o como resultado que haya tres distintos órdenes de gobierno. Tenemos el gobierno federal, donde existen sus tres poderes, el gobierno estatal, cada uno de los estados tiene su propia estructura, y los propios municipios. Cada uno de estos, cuando una ley se apellida general, están obligados a armonizar y a legislar de manera local conforme a aquella ley general, que es precisamente, en este sentido, la ley que nosotros entendemos y conocemos como general. Ahora bien, respecto de las leyes federales, como lo platicábamos previamente, distinguido maestro, estas tienen por objeto regular materias que son competencia exclusiva de la federación. Y obviamente esto hace una distinción sumamente importante respecto de las leyes nacionales. El objeto de las leyes nacionales precisamente tiene que ver con la regulación de materias que requieren la aplicación uniforme en todo el país. En estas no participan, en este caso, los propios estados ni los municipios. Tienen la obligación, respecto de las leyes nacionales, de aplicarse en todo el territorio nacional sin necesidad de una legislación estatal complementaria. Y esto creo que es importante destacarlo para que podamos nosotros entender que en estos ejemplos en los que tú nos estás mostrando en la presentación, como la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, al apellidarse general, entonces el Estado está obligado a que sus propios congresos locales, en los 32 estados, regulen precisamente todo aquello que tiene que ver con el equilibrio ecológico y la protección al ambiente, obviamente generado y tomando como referente esta ley general. Lo mismo absolutamente va a suceder con las otras dos leyes que nos haces el favor de comentarnos. Ahora bien, es importante entender respecto a los propios legisladores que la ley general o las leyes generales imponen obligaciones constitucionales para legislar localmente. Esto, obviamente, desde el desarrollo de principios, bases y diferentes lineamientos que establece el propio Congreso de la Unión. Creo que eso sería importante, estimado maestro Rafael, para poder contextualizar un poquito tu exposición. Sin embargo, devuelvo el uso de la palabra. Muchas gracias, doctor. Y complementando lo que usted nos tiene a bien comentar, es por ello que si los que nos están viendo y escuchando pueden encontrar una legislación de su propio estado, ¿no? De su propia entidad federativa, en materia ambiental, en materia de cambio climático, en materia de educación, van a retomar esas legislaciones, lo que estamos exponiendo, ¿no? En materia de educación ambiental. Entonces, lo que estamos haciendo es analizar la cuestión general en el entendido que de que también esto se va a replicar también, por lo que nos acaba de comentar el doctor, en las propias legislaciones locales de cada uno de los estados. Gracias, doctor. Que también estamos revisando en esta exposición y en este trabajo de investigación. Iniciativa de la Secretaría de Educación Pública, ¿no? En materia de cumplimiento de lo que acabamos de revisar referente a la educación ambiental con uso de tecnologías de la información. Y también examinamos las estadísticas oficiales sobre acceso a Internet y plataformas educativas en México para precisamente identificar las oportunidades que hay y los desafíos que tiene el Estado mexicano en la implementación de tecnologías de la información para la educación ambiental. En materia de la discusión, ¿no? De nueva cuenta, aterrizamos primero el nivel internacional, los instrumentos como la Declaración de Estocolmo, la Carta de Belgrado, la Declaración de Tbilisi, la Declaración de Río y las demás que estamos refiriendo y que ya hicimos, digamos, una pequeña introducción. Todas ellas establecen en algunos de sus apartados o de sus artículos o de sus acuerdos la obligación de garantizar la educación y sensibilización ambiental.
Es una obligación que tienen los estados que forman parte de estos instrumentos internacionales de poder implementar o de deber implementar en su propia región. Entonces, entonces es importante tomar en cuenta esto. No es casualidad que las legislaciones generales que acabamos de mencionar refieran cuestiones de educación ambiental. Es porque ya hubo a nivel internacional algo que México de alguna forma se adhirió. A nivel nacional, de nueva cuenta, la Constitución Política de Estados Unidos Mexicanos nos habla de sus en cuanto a tres artículos en derechos humanos, que de nueva cuenta son algo que tienen que garantizar, que es a la educación, al medio ambiente sano y al acceso a las tecnologías de la información. Esos tres artículos son la base jurídica de todo de todo, digamos, la estructura estatal para poder implementar la educación ambiental con tecnologías de la información y el artículo 133, que es el principio de supremacía constitucional y que reconoce también los tratados internacionales como ley suprema, que son los que acabamos de mencionar en la diapositiva anterior. Y bueno, en materias de leyes generales, las que acabamos de mencionar, la ley GEPA, la ley general del cambio climático y la ley general de educación, todas ellas fomentan en los artículos ya referidos una educación basada en el respeto y cuidado del medio ambiente, inculcando conceptos y principios de las ciencias ambientales, el desarrollo sostenible, la prevención y el combate a los efectos del cambio climático. Aquí el desafío, y que lo refiere la ley general de educación, es la implementación de las tecnologías de la información para poder cumplir con este mandato jurídico. En cuanto a las tecnologías digitales, la SEP a lo largo del tiempo ya ha implementado junto con el gobierno federal programas y plataformas y las podemos encontrar como habilidades digitales para todos, Mi Compu MX, TIC para el maestro, Clic Seguro, Estrategia Digital Nacional, Aprende MX, así como el uso de las plataformas como Moodle y Google Classroom. Esto está ya analizado de alguna forma en la investigación y bueno, ya existen, ya ha habido casos en los cuales se ha implementado este tipo de programas. La cuestión es analizar su utilidad real. Ahora, derivado de todo lo anterior, ya ha habido encuestas nacionales, ¿sí? Que el INEGI ya ha podido determinar, ¿no? En este sentido. La primera es la encuesta nacional sobre disponibilidad y uso de tecnologías de la información en los hogares y también la encuesta nacional sobre acceso y permanencia a la educación. De 2024 el primero referido y del 2021 el segundo. También tenemos el Atlas de los Servicios Educativos y ahí es en donde encontramos las evidencias que la mayoría de los estudiantes sí utiliza el Internet y las plataformas digitales como apoyo educativo. Sin embargo, los desafíos y los retos son que persisten desigualdades significativas. Por ejemplo, en el caso de Sonora, el 91.3% de las personas tienen acceso a Internet, a comparación de Chiapas, que hay un 64.9%. Entonces, ahí hay una brecha digital importante, ¿no? Las carencias en la infraestructura escolar y falta de referencias explícitas a la educación ambiental en los planes. Ahora, los estudios que acabamos de analizar no se refieren específicamente a cuestiones ambientales. O sea, si ya existe una brecha de por sí en materia digital, ahora si no hay una claridad en cuanto a la utilización en cuestiones ambientales, es un poco más difícil poder cumplir con los compromisos que tiene el Estado mexicano. También en el acceso a Internet por medio de la infraestructura de las escuelas primarias y secundarias, eso nos lo da el Atlas de los Servicios Educativos, nos refiere que en el año 2021 y 2022 hay una clara falta de atención en este sentido, es decir, no hay una infraestructura correcta en las escuelas en estos dos niveles, lo cual son desafíos que el Estado mexicano tiene que digamos, implementar y mejorar. En cuanto a las conclusiones, el derecho humano a la educación ambiental se consolida en México gracias a la convergencia entre marcos normativos nacionales e internacionales. Las tecnologías de información, comunicación, conocimiento y aprendizaje digitales en México representan una oportunidad estratégica para fortalecer su implementación y ampliar el acceso a conocimientos ambientales. La persistencia de brechas digitales y socioeconómicas, así como la limitada infraestructura educativa, son obstáculos que deben atenderse de manera prioritaria. Y para garantizar la equidad y la efectividad se requieren políticas incluyentes, inversiones en infraestructura y estrategias pedagógicas. En este sentido, doctor, no sé si quisiera hacer algún comentario del trabajo, algo para hacer algún tipo de cierre. Pues finalmente lo único que podría agregar precisamente es la importancia de este tipo de acercamiento a la investigación y sobre todo en el desarrollo de tus estudios en el programa de doctorado en Derecho.
Sin embargo, bueno, pues creo que podemos despedirnos en este momento de nuestra presentación y que tengan un gran provecho respecto de lo que hoy se expone. Gracias, doctor. Gracias a todos por su atención y también quedamos atentos a sus comentarios, a sus preguntas que nos puedan hacer en la plataforma. Muchas gracias y un saludo a todos.